José María Napoleón, conocido más tarde como el poeta de la canción, nació en Aguascalientes, en el corazón del altiplano mexicano, a finales de la década de 1940. Creció en una ciudad intermedia donde el ritmo era el de las plazas, los mercados y las ferias, y donde la música popular no era un lujo sino un paisaje cotidiano. Los tríos afinando en las esquinas, el bolero que salía de las radios de bulbos, la canción ranchera que acompañaba las fiestas familiares y los domingos de serenata. En ese entorno sencillo y laborioso, el niño que algún día firmaría canciones memorables, aprendió primero a escuchar. Antes de tocar una guitarra, ya estaba recogiendo historias, conversaciones a media voz, relatos de trabajadores del tren, confidencias de enamorados, silencios que decían tanto como una letra bien escrita. Su infancia transcurrió entre escuelas públicas y oficios domésticos, con el código de valores propio de una familia que creía en la disciplina, el respeto y la dignidad del trabajo. No hubo atajos. Los días tenían deberes, y la música, aunque cada vez más imprescindible, debía convivir con las responsabilidades. Cuando descubrió la guitarra, no lo hizo desde la abundancia, sino desde la curiosidad. Un instrumento compartido, unas cuerdas gastadas, y la obstinación de repetir los mismos acordes hasta que sonaran limpios. Pronto, ese ejercicio se convirtió en hábito nocturno. A falta de academia formal, la calle y la radio fueron sus maestros. A falta de partituras, el oído dictaba. Las canciones de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez y los tríos emblemáticos del bolero dejaron en él una sensibilidad particular. La convicción de que una melodía sincera y una palabra certera podían abrir puertas más allá de cualquier frontera. En la adolescencia comenzó a escribir sus primeros versos, tímidos y desordenados al principio, más articulados con el paso del tiempo. Tenía una libreta donde apuntaba frases sueltas, imágenes, giros del habla popular. De día trabajaba en lo que se presentara, encargos esporádicos, mandados, pequeños empleos. Y de noche, cuando la ciudad callaba, intentaba ordenar esas notas en forma de canción. Descubrió entonces una vocación que lo acompañaría siempre: transformar la vida cotidiana en relato. No pretendía ser altisonante ni solemne. Quería, más bien, que cualquier persona pudiera reconocerse en sus letras, que se viera en ese espejo de emociones comunes donde caben la duda, el asombro, la pérdida, la esperanza y la fe. El primer contacto con escenarios fue humilde. Festivales escolares, reuniones barriales, cumpleaños donde alguien pedía que cante el muchacho. Esos espacios, sin embargo, tenían una virtud que ningún teatro grande podía ofrecer: el contacto directo, sin micrófonos ni luces, con la respiración del público. Aprendió a leer gestos, a medir silencios, a entender cuándo la palabra debía ser susurro y cuándo debía alzarse como campana. También se fogueó en cafés y peñas donde circulaban trovadores, aficionados y curiosos. Allí comprendió que la música no era un concurso de virtuosismo, sino una conversación. Si la canción no lograba decir algo verdadero, la técnica poco importaba. Llegado el momento de mirar más lejos, asomó la posibilidad, audaz y temeraria, de ir a la capital. El viaje a la Ciudad de México, como para tantos artistas de provincia, fue un salto al vacío, una maleta ligera, direcciones anotadas en un papel, promesas de contactos que a veces eran humo, y la fe terca del que sabe que no volverá igual. Entre castings, audiciones y esperas interminables, conoció la dureza del medio. Puertas que no se abrían, contratos que no llegaban, ofertas poco serias. Pero también encontró complicidades. Músicos generosos que prestaban un acorde, productores atentos a una frase, programadores de radio dispuestos a escuchar un demo grabado con lo justo. Esos encuentros, pequeños y decisivos, fueron afinando su estilo y templando su carácter. El joven Napoleón entendió pronto que su identidad no residía en seguir modas, sino en afianzarse en una palabra propia. Mientras otros perseguían el brillo pasajero, él iba en busca de canciones que pudieran sostenerse con una guitarra y una voz.
Ensayaba sin descanso, corregía letras, cambiaba adjetivos, movía acentos, perseguía la naturalidad difícil de lo bien escrito. Sabía que el público distingue lo auténtico de lo impostado y que, en música popular, una verdad sencilla vale más que una pirotecnia vacía. La fe, personal y artística. Desempeñó un papel silencioso pero determinante, no como consigna, sino como respiración honda que acompaña en los tramos inciertos. En tiempos de escasez, esa fe le dio horizonte. En tiempos de duda, le dio paciencia. En tiempos de oportunidad, le dio prudencia. También cultivó el hábito de la lectura. Poesía, crónica, narrativa breve. Encontró en los libros un taller paralelo donde las palabras ajenas enseñaban a escuchar mejor las propias. En esas páginas, aprendió que la emoción se afina con disciplina y que la transparencia de un verso suele ser el fruto de muchas versiones tachadas. A su regreso ocasional a Aguascalientes, ya con un puñado de canciones nuevas, comprobó que el terruño no era una jaula, sino un ancla. La cadencia del habla local, los modismos, la ironía norteña, el humor seco de los viejos amigos, todo eso iba filtrándose en su obra. De ahí nacería, con los años, un sello reconocible que lo distinguiría en escenarios de México y fuera del país. El apodo de poeta no se debe a una pose, sino a esa capacidad de nombrar lo esencial con claridad y emoción contenida. Antes de cualquier contrato importante, hubo renuncias. Dijo no a ofertas que pedían cambiar su acento o ablandar su identidad. Se negó a diluir la crudeza de ciertas letras para volverlas más comerciales. Prefería avanzar poco a poco, aunque eso significara tocar en lugares pequeños y grabar con presupuestos mínimos. Esa terquedad, que algunos confundieron con ingenuidad, sería, a la larga, su fortaleza. Cuando llegaron los escenarios grandes, él ya sabía quién era y qué quería decir. Cuando José María Napoleón llegó a la Ciudad de México, el ambiente musical vivía una transformación. Era el final de los años 60 y el comienzo de los 70. Las grandes voces de la balada romántica competían con los nuevos ritmos de la juventud urbana. Los festivales de la canción surgían como plataformas para descubrir talentos, y la televisión se convertía en el escaparate decisivo para alcanzar la fama. En ese contexto, el joven de Aguascalientes, con su guitarra al hombro y una colección de letras escritas a mano, comenzó a buscar su espacio. No era un intérprete de virtuosismo escénico, ni un cantante de modas pasajeras. Su apuesta era otra: emocionar desde la palabra, narrar desde la honestidad. El primer gran punto de inflexión es cuando decidió presentarse en los festivales de la OTI, Organización de Televisión Iberoamericana, donde competían compositores e intérpretes de todo el continente. Aquellos certámenes eran verdaderas pruebas de fuego, escenarios imponentes, jurados exigentes y una audiencia que no perdonaba la mediocridad. Napoleón se presentó varias veces antes de ser reconocido. Más de una vez lo abuchearon, más de una vez le cerraron puertas. Sin embargo, su tenacidad no conocía descanso. En lugar de rendirse, utilizó cada tropiezo como escuela. Sabía que la industria musical no perdona la improvisación y que el verdadero triunfo llega solo cuando se ha aprendido a perder con dignidad. Fue en Gnosis 76 cuando su nombre comenzó a consolidarse con fuerza. Su canción, Pajarillo, marcó un antes y un después. Con una letra sencilla pero cargada de metáforas, Napoleón logró capturar algo profundo del alma mexicana. La nostalgia del que ama, la soledad del que se va, la ternura del que observa sin rencor. El público lo adoptó de inmediato. Su voz, grave y cálida, transmitía la autenticidad de quien canta lo que ha vivido. A partir de entonces, José María Napoleón dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Vinieron más éxitos. Ella se llamaba Marta, Hombre, Eres, Vive, Celos, Sin tu amor, entre muchas otras. Cada una tenía un sello distintivo, letras limpias, melodías memorables y una interpretación contenida pero emocionalmente intensa.
En una época donde muchos artistas buscaban el dramatismo exagerado, él optó por la sobriedad. Sus canciones no gritaban, susurraban, y en ese tono íntimo y honesto radicaba su poder. Sus temas comenzaron a sonar en todas las radios del país, cruzando fronteras hacia Centroamérica, Sudamérica y más tarde, España. Durante los años 80, Napoleón se convirtió en un referente de la canción romántica. Participó en programas de televisión, llenó teatros y colaboró con músicos y arreglistas de primer nivel. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no se dejó seducir por la vida de las luces y el exceso. Prefería ensayar, escribir, corregir y mantener una distancia prudente del espectáculo mediático. Quienes lo conocieron en esos años cuentan que seguía siendo el mismo hombre de provincia. Reservado, observador, más interesado en la composición que en la fama. Esa discreción, sin embargo, no impidió que su figura creciera. Su música empezó a ser considerada poesía popular. Los críticos más atentos lo comparaban con los grandes autores del cancionero latinoamericano, como Alberto Cortés, Joan Manuel Serrat o Pablo Milanés. No porque imitara su estilo, sino porque compartía con ellos una visión similar. La canción como vehículo de pensamiento, emoción y memoria colectiva. En sus letras no había artificio, había vida. En paralelo a su carrera musical, Napoleón también exploró otras formas de expresión. Compuso para otros artistas, escribió textos inéditos y se interesó por la interpretación teatral y cinematográfica, aunque siempre volvió al punto de partida: la guitarra, el verso, el escenario íntimo. Mi oficio es cantar lo que siento, decía en entrevistas, con una humildad que desarmaba a los periodistas. No soy un filósofo ni un santo. Soy un hombre que intenta poner en palabras lo que todos vivimos. A mediados de los años 90, tras décadas de éxitos y giras, Napoleón decidió retirarse parcialmente de los reflectores. Lo hizo sin escándalos ni anuncios dramáticos. Simplemente se alejó. Quería reencontrarse consigo mismo, con su familia, con su silencio. Pasó varios años sin grabar ni presentarse en público, dedicado a escribir y a disfrutar de una vida tranquila. Pero la música, como toda pasión verdadera, no se extingue. En 2009 regresó a los escenarios, maduro y sereno, con una gira que llevó por título Vive, como su emblemático tema. El público, fiel y agradecido, lo recibió con ovaciones. Aquel regreso fue más que un concierto. Fue una celebración de la permanencia. Una muestra de que el talento genuino no envejece. Su segunda etapa artística estuvo marcada por una profunda introspección. Napoleón no buscaba repetir el éxito pasado, sino comunicar desde otro lugar. La experiencia, la aceptación, la paz interior. En sus presentaciones hablaba con el público como con viejos amigos, recordando anécdotas, compartiendo aprendizajes. Su voz, más grave y pausada, conservaba la misma emoción de siempre, pero con una nueva profundidad. Cada palabra tenía el peso del tiempo vivido. El reconocimiento institucional no tardó en llegar. Recibió homenajes en México y en el extranjero, premios a la trayectoria y distinciones por su aporte a la cultura popular. Pero quizás su mayor premio fue la vigencia emocional de sus canciones. Décadas después de su estreno, temas como Vive o Hombre seguían sonando en las radios, en bodas, en serenatas, en funerales, en los momentos más íntimos de la vida mexicana. José María Napoleón se había convertido, sin pretenderlo, en parte del ADN sentimental de un país. Su estilo, caracterizado por la sencillez lírica y la profundidad emocional, ha influido en generaciones posteriores de cantautores. Artistas jóvenes lo citan como referente, no solo por su música, sino por su integridad. Napoleón enseñó que se puede ser auténtico sin ser complaciente, que el arte verdadero nace del compromiso con la verdad, y no del cálculo comercial. Y aunque siempre se mantuvo al margen del ruido mediático, su legado creció en silencio, como crecen las raíces profundas. En la historia de la música mexicana,
José María Napoleón ocupa un lugar especial, el del cantor que nunca traicionó su esencia. En una industria que premia lo efímero, él apostó por lo perdurable, y en una época de voces que buscan volumen, él eligió la profundidad. La carrera de Napoleón no se mide solo en discos vendidos o premios ganados, sino en vidas tocadas, en corazones conmovidos, en generaciones que aún tararean sus versos. Detrás del hombre público, del artista que subía a los escenarios con serenidad casi mística, existía un José María Napoleón profundamente humano, reservado y protector de su intimidad. Pocas veces hablaba de su vida personal ante las cámaras, no por desdén, sino por convicción. Creía que lo más sagrado debía permanecer al margen del espectáculo. En una industria donde la fama suele exigir confesiones, él prefirió el silencio como forma de elegancia. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca coinciden en que su vida familiar fue el verdadero cimiento de su estabilidad emocional. Napoleón se casó joven. Su esposa, una mujer de carácter sereno y una fe profunda, fue durante décadas su compañera silenciosa, su sostén y su consejera. Juntos enfrentaron las inclemencias de los años difíciles, los días de incertidumbre antes del éxito, los viajes interminables, las ausencias y las tentaciones de la fama. Ella no buscó protagonismo, pero fue esencial, la presencia que espera, que escucha, que sostiene. En más de una entrevista, el cantautor confesó que muchas de sus canciones nacieron inspiradas por ella, no siempre desde la literalidad, sino desde el sentimiento de un amor maduro, hecho de complicidad, paciencia y respeto. De su unión, nacieron hijos que también crecieron cerca del arte. Uno de ellos, José María Napoleón Jr., heredó no solo el talento, sino la sensibilidad de su padre, y más tarde se convertiría en su compañero de escenario. Esa continuidad generacional fue para el artista una de sus mayores alegrías. Ver a su hijo interpretar las canciones que él había escrito décadas atrás le daba una sensación de permanencia, la certeza de que la música no muere, solo cambia de voz. En entrevistas recientes, el propio Napoleón contaba, con un brillo en los ojos, que en los ensayos ya no era el maestro quien corregía al alumno, sino el hijo quien aconsejaba al padre. La relación familiar, sin embargo, no fue una historia de cuento de hadas. Como toda vida compartida, atravesó crisis, distancias y reencuentros. El peso de la fama trajo momentos de soledad. En los años más intensos de giras y compromisos, Napoleón llegó a reconocer que, a veces, el precio del aplauso era la ausencia en los pequeños momentos. Un cumpleaños perdido, una cena interrumpida, un silencio no explicado. Pero también aprendió a reconciliarse con ese pasado, a entender que el amor familiar se construye tanto en la presencia como en el perdón. En su casa, la música no era una imposición, sino una forma de convivencia. Las guitarras y los discos convivían con los juegos y las risas. Napoleón nunca obligó a sus hijos a seguir sus pasos. Más bien, les enseñó a tener raíces sólidas antes de emprender vuelo. Esa educación discreta, basada en el ejemplo y no en el discurso, marcó profundamente a su familia. La esposa de Napoleón, con el paso del tiempo, se convirtió en una figura discreta pero querida por los seguidores del artista. En las fotografías familiares que alguna vez compartieron, se la ve sonriente, serena, con una luz tranquila en el rostro. No buscaba cámaras ni entrevistas. Su papel fue otro, el de mantener viva la normalidad dentro de la excepcionalidad. A su lado, el artista encontraba el refugio necesario para seguir creando. El amor para Napoleón no fue un ideal romántico ni una simple inspiración artística. Fue una experiencia total, con sus sombras y sus luces. De hecho, muchas de sus letras más intensas nacieron del dolor y la duda. Celos, hombre, y ella se llamaba Marta, no fueron ficciones. Fueron confesiones poéticas. Cada palabra reflejaba una etapa emocional, una batalla interna, una lección de humildad ante la vida. A medida que envejecía, su visión del amor se hacía más contemplativa.
Ya no hablaba de pasiones efímeras, sino de vínculos que resisten el tiempo. En conciertos, solía dedicar canciones a su esposa y a su familia, con una sonrisa cómplice, como quien agradece más que proclama. Para él, la fidelidad no era solo cuestión de promesas, sino de presencia diaria, de pequeños gestos invisibles que sostienen el alma de una relación. En los últimos años, cuando su salud comenzó a volverse un tema delicado, su esposa asumió nuevamente el rol que siempre había tenido: el de guardiana del silencio. Ella fue quien administró sus tiempos, filtró entrevistas y lo acompañó en los tratamientos y reposos. Su discreción, lejos de ser una imposición, fue una elección de amor. Sabía que la tranquilidad era la mejor medicina para un hombre que había entregado toda su energía a las emociones del público. Esa unión, construida en más de medio siglo, representa uno de los aspectos más admirables de la vida de Napoleón: la coherencia entre lo que cantaba y lo que vivía. Su amor no fue escenografía, fue sustancia. En una época de amores fugaces y matrimonios mediáticos, el suyo fue un ejemplo de permanencia, de fe y de complicidad silenciosa. Y quizá por eso, cuando el público escuchaba sus canciones, sentía algo distinto. No solo admiración, sino confianza. Porque detrás de cada verso había verdad, y detrás de esa verdad, una historia de amor vivida con dignidad. Hace 10 minutos, la esposa de José María Napoleón reveló su sorprendente condición médica. La noticia recorrió las redes, los noticieros de espectáculos y los foros de admiradores con una mezcla de asombro y respeto. No era un escándalo, ni una confesión sensacionalista. Era, más bien, un acto de sinceridad que conmovió a todos los que conocían la historia de la pareja. Después de años de silencio, de vivir lejos de los reflectores, la esposa del cantautor decidió hablar, no para generar morbo, sino para compartir una verdad que llevaba tiempo guardada y que explicaba, en parte, los recientes cambios en la vida del artista y su familia. En una entrevista breve y cuidadosamente concedida a un medio local de Aguascalientes, ella confirmó que desde hace algunos años padece una condición médica degenerativa que afecta su movilidad y sus fuerzas. No quiso dar detalles clínicos, pero habló con serenidad, con la claridad de quien ha aprendido a convivir con la fragilidad del cuerpo sin perder la fortaleza del alma. He aprendido que la vida es un ensayo permanente de humildad, dijo con voz suave, y que el amor verdadero no se demuestra solo en la salud, sino también en la enfermedad. Esa frase resonó como una síntesis de toda la filosofía de vida que José María Napoleón había expresado a través de su música. En sus canciones siempre estuvo presente la idea de aceptar el dolor como parte del camino, de aprender a amar incluso en los momentos difíciles. Por eso, cuando los medios empezaron a especular, los admiradores no buscaron culpables ni teorías ocultas. Lo entendieron como lo que era: la confesión valiente de una mujer que había compartido medio siglo al lado de un hombre público, y que ahora enfrentaba su propia batalla con dignidad. Según allegados a la familia, la enfermedad fue diagnosticada hace ya varios años, pero la pareja decidió mantenerlo en privado para no despertar curiosidad ni compasión. José María Napoleón, profundamente reservado, acompañó a su esposa en silencio, adaptando sus giras, reduciendo sus apariciones y concentrando su energía en el hogar. Fue entonces cuando muchos notaron su ausencia en festivales, homenajes y programas de televisión. No se trataba de un retiro artístico definitivo, sino de un acto de amor. El de cuidar a quien había cuidado de él durante toda la vida. En una conversación reciente, uno de sus hijos confirmó lo evidente. Mi padre siempre dijo que el amor se demuestra con hechos. Cuando mamá empezó a necesitar más atención, él decidió quedarse. No lo hizo con drama, lo hizo con ternura. Fue su forma de agradecer. Esa actitud encarnaba el mensaje que Napoleón había predicado durante décadas: que la grandeza no está en los escenarios, sino en la capacidad de acompañar en silencio. La esposa del cantante explicó en la entrevista que decidió hablar ahora, después de años de discreción,
porque sentía que la historia podía inspirar a otros matrimonios a enfrentar juntos los momentos difíciles. No siempre se gana, dijo, pero cuando uno ama, aprende a perder con gracia. También quiso detener los rumores sobre un supuesto deterioro de la salud de su esposo. Él está bien. Sigue escribiendo, sigue cantando, y me cuida más de lo que yo quisiera. A veces me regaña, a veces me hace reír. Es el mismo hombre de siempre, solo más tranquilo. Estas palabras emocionaron profundamente al público. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de admiración y de cariño. Admiradores de México, España, Argentina y Chile recordaron anécdotas personales con su música. Algunos escribieron: sus canciones me acompañaron en mi adolescencia, y ahora su historia de amor me enseña a ser más fuerte. Otros simplemente decían: gracias por mostrarnos que el amor verdadero existe. El propio José María Napoleón, fiel a su estilo, no hizo declaraciones extensas. En un breve comunicado, agradeció las muestras de afecto y pidió respeto. Mi vida y mi arte siempre han estado unidos por una sola palabra: gratitud, escribió. Hoy, esa gratitud es también por la salud, por el tiempo compartido y por la fe que nos sostiene. Con esas líneas, volvió a demostrar que no necesita muchas palabras para conmover. Lo que para otros sería un golpe mediático, para ellos fue una oportunidad de reafirmar su humanidad. La esposa del cantante, al hacer pública su condición, no buscaba compasión, buscaba comprensión. Y al hacerlo, sin proponérselo, dio una lección profunda, que incluso la enfermedad puede ser una forma de amor cuando se enfrenta con serenidad y acompañamiento. Los médicos que la tratan, según informaron medios cercanos, han reconocido su actitud ejemplar. Sigue con sus tratamientos, evita el estrés y mantiene una vida emocional estable gracias al entorno familiar. Napoleón, por su parte, continúa acompañándola con discreción, dedicando su tiempo a la escritura, a la lectura y a pequeñas presentaciones, donde la emoción pesa más que la fama. El público que lo vio cantar Vive con lágrimas en los ojos entiende ahora el trasfondo de esa palabra. No era solo una canción motivacional, era una filosofía nacida de la experiencia, de la aceptación, del amor probado en la adversidad. Por eso, esta revelación no disminuye su leyenda, la engrandece. Hoy, la historia de José María Napoleón y su esposa no es la de un ídolo intocable, sino la de dos seres humanos que han enfrentado juntos la vulnerabilidad. Ella, con su franqueza; él, con su silencio. Dos maneras distintas de expresar la misma fe en la vida. Y así, en un tiempo donde casi todo se grita, ellos siguen enseñando el valor de hablar con el alma, sin escándalo, sin ruido, con verdad. Porque, como escribió Napoleón en una de sus letras menos conocidas, el amor no se grita, se sostiene, no se presume, se comparte, no se inventa, se vive. Y quizá por eso, después de esta confesión, el público los admira aún más. No por la fama, sino por la autenticidad con la que han sabido convertir el dolor en una prueba de amor eterno. Prueba de amor eterno. Prueba de amor eterno. Prueba de amor eterno.